cordial saludo para todos. Vamos ahora a estudiar cómo es que se hallan los cuartiles, deciles y percentiles en nuestra clase de estadística descriptiva. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se hace ese proceso. Para eso vamos a necesitar las clases, vamos a necesitar la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Pero antes vamos a recordar cuál es la fórmula, cuál es la ecuación para poder hallarlo. Entonces aquí colocamos cuartil, es la K. Esta letra Q corresponde a cuartil y esta K corresponde a cualquier número que estemos buscando. Igual a LI, que va a ser el límite inferior, se busca con la frecuencia acumulada mayor y corresponde al intervalo menor de la clase. Ya ahorita con los ejemplos vamos a ampliar más estas definiciones. La A pues es la amplitud, que ya sabemos que es la resta entre los intervalos de la clase. Kn sobre 4 corresponde a la posición en la cual se encuentra ese cuartil. Luego sigue menos FA menos 1, quiere decir la frecuencia absoluta menor o anterior al valor que nos da. Esta FA corresponde a la frecuencia absoluta mayor o después de la posición que nos da. Menos FA menos 1, que es la misma de arriba, que es la frecuencia absoluta menor o anterior. Bueno, ya teniendo clara esta fórmula, que parece ser un poco compleja, pero es muy sencilla a la hora de uno trabajarla. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Hallar el cuartil 1. Entonces, como nos damos cuenta, lo primero que debemos hallar es la posición. Entonces aquí en la posición escribimos la ecuación, que es Kn sobre 4, donde K es 1 y N, en nuestro caso de este ejemplo, corresponde a la muestra, que es 60. Si sumamos aquí todos los datos de la frecuencia absoluta, me da 60. ¿Cómo hallamos la frecuencia acumulada? Pues vamos sumando en zigzag, como ya lo sabemos. El primer valor de la frecuencia absoluta es el primer valor de la frecuencia acumulada es el primer valor de la frecuencia absoluta, o sea 3. 3 más 7, 10, 10 más 12, 22, 22 y 23, 45, 45 y 14, 59, 59 y 1, 60. Entonces ya sabemos, esta N viene siendo la muestra, que es el último valor de la frecuencia acumulada. Bueno, entonces ya tenemos claro que vamos a hallar el cuartil número 1. Entonces K es igual a 1, N igual a 60. La fórmula de la posición es Kn sobre 4. Entonces K es 1, N es 60 y dividido en 4. Multiplicamos 60 sobre 4 y la posición, aquí en este caso, me dio 15. Listo. Entonces ya tengo aquí la posición 15. Voy a colocarle este colorcito. ¿Qué hacemos? Se busca la posición en la frecuencia absoluta y se empieza a buscar todos los datos de la ecuación que acabamos de ver. Entonces la posición 15, si observamos nuestra frecuencia acumulada, el 15 estaría entre 10 y 22, vamos a resaltarlo. O sea, 15 es el que está aquí. Si nos hubiera dado el valor exacto, ya sería más sencillo el proceso y lo vamos a hacer más adelante. Entonces 15 viene a estar aquí, entre estas dos filas. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar a hallar todos estos datos, el límite inferior, la amplitud, la frecuencia absoluta menor, la frecuencia absoluta mayor. Listo, entonces la posición es 15. La frecuencia absoluta anterior es 10. ¿Por qué? Porque corresponde a la menor de la posición que acabamos de hallar. Entonces es 10 y la mayor pues va a corresponder a 22. Bien, entonces aquí FA menos 1 es 10, FA, o sea la mayor, es 22. Ahora, ¿cómo se halla el límite inferior? ¿Cuál se toma? Entonces debemos buscar la frecuencia absoluta mayor, que es 22, y miramos las clases. Las clases van de 42 a 47, entonces se busca la del límite inferior. En este caso sería 42.
Por eso aquí hemos ubicado el 42. ¿Y la amplitud qué es? La resta entre las clases aquí en este caso. O sea, lo ancho de la clase. En este caso es 5. Están todas de A5. Muy bien, pues ya tenemos todos los datos. Procedemos a reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, LI 42 más la amplitud que es 5, abrimos aquí el corchete para estos datos, la posición que es KN sobre 4 será 15 menos la frecuencia absoluta menor o anterior que nos dio 10 sobre la frecuencia absoluta mayor que será 22 menos la menor que es 10. ¿Cómo hacemos este proceso? Bajamos 42, bajamos el 5, hacemos primero lo que está dentro del corchete. 15 menos 10, 5 y 22 menos 10, 12. Luego procedemos a hacer la división. 5 dividido en 12 puede ser una forma, o lo otro es multiplicando 5 por 5, que es 25 sobre 12. Eso nos da 2.0833. Si probamos de la otra manera, 5 sobre 12 multiplicado por 5 también nos da el mismo resultado, 2.0833. Y eso sí, ese valor sí es el que se lo sumamos a 42. Entonces nos queda el resultado que el cuartil número 1 corresponde a 44.083. Bien, ahora vamos a hallar el cuartil 3. Teniendo en cuenta aquí lo mismo. Entonces para el cuartil 3, ya les había aquí señalado, vamos a quitarlo. El cuartil 3 vamos a tomar la misma tabla. Entonces ahora K es igual a 3, N igual a 60. Buscamos aquí con la fórmula la posición, que sería 3 por 60 dividido en 4. Nos daría 180 sobre 4. La posición sería 45. Entonces vamos a buscar 45 en la tabla de la frecuencia absoluta y corresponde exactamente al valor, o sea que sí se encuentra dentro de la frecuencia absoluta. Cuando esto sucede y está allí dentro de la frecuencia absoluta, ¿cuál es el valor del cuartil? Entonces el valor del cuartil corresponde al intervalo mayor de la clase o al límite superior. O sea que si miramos la clase es de 48 a 53, la mayor es 53. O sea que 53 viene siendo el cuartil 3. Como ven, el proceso pues disminuye bastante. Muy bien, ahora vamos a pasar a los deciles. Para los deciles tomamos la misma fórmula matemática. Lo único es que aquí en lugar de la Q vamos a colocar la D y en lugar de 4 vamos a colocar 10 porque estamos hablando de los deciles. Pero se maneja la misma ecuación matemática. Vamos entonces aquí a tomar la misma tabla que teníamos anteriormente y vamos a hallar el decil 2. Entonces para el decil 2, K viene siendo 2 y N igual a 60, que es la muestra. Procedemos a reemplazar en la ecuación de posición, que es 2 por 60 dividido en 10, 120 dividido en 10, la posición nos dio 12. Como nos dio 12, entonces ahora vamos a buscar en la frecuencia absoluta el 12, pues no lo encontramos, pero sí lo encontramos entre estas dos filas. Por lo tanto, debemos sacar todos los datos. ¿Cuáles son los datos? Posición, que es 12, frecuencia absoluta menor o anterior, que es 10, frecuencia absoluta mayor o después, que es 22, límite inferior de la frecuencia absoluta mayor, que sería 42, y la amplitud, que sigue siendo 5. Una vez ya tenemos todos los datos, procedemos a reemplazar en la ecuación. Entonces nos queda límite inferior 42 más amplitud, que es 5, la posición, que es 12, menos la frecuencia absoluta menor, que es 10, sobre la frecuencia absoluta mayor, que es 22, menos 10 de la frecuencia absoluta menor. ¿Listo? Entonces aquí vamos a bajar la fórmula. Hacemos lo que está primero dentro del corchete. 12 menos 10, 2 y 22 menos 10, 12. Luego entonces ya
procedemos, podemos multiplicar como ahorita. 5 por 2, 10 sobre 12, dejamos el 42 quieto, hacemos la división y luego sí se lo sumamos a 42. Entonces el resultado es que el decil número 2 es igual a 42.833. Bueno, vamos a pasar ahora a cómo se hallan los percentiles y vamos a hallar el percentil 55. La fórmula del percentil viene siendo la misma fórmula que hemos venido trabajando, lo único es que ya cambia ahora, ya no es una D, sino es una P, y aquí ya no se divide ni en 4 ni en 10, sino en 100. De resto se trabaja la misma. Entonces vamos a tomar aquí la misma tabla que estamos trabajando y vamos a hallar el percentil 55. Entonces lo primero que debemos hallar es la posición con la fórmula de la posición. K igual a 55, N es igual a 60. Entonces me queda, según la fórmula, aquí reemplazamos 55 por 60 dividido en 100, 3300 dividido en 100 y nos queda la posición 33. Una vez hemos encontrado la posición que es 33, vamos a la frecuencia absoluta. No está exactamente el 33, pero sí está entre 22 y 45. Ahí es donde debe estar. Por lo tanto, hallamos todos los datos que nos piden, que son posición, que es 33, frecuencia absoluta menor, que es 22, frecuencia absoluta mayor, que es 45, límite inferior de la frecuencia absoluta mayor, que sería 48. Y la amplitud, que es 5. Ya con todos los datos procedemos a reemplazarlo en nuestra ecuación. Entonces nos queda límite inferior 48 más amplitud 55, reemplazamos la posición que es 33 menos la frecuencia absoluta menor que es 22 sobre la frecuencia absoluta mayor que es 45 menos la frecuencia absoluta menor que es 22. Listo, bajamos el 48, bajamos el 5, hacemos las operaciones internas o podemos multiplicar distributivamente 5 por 11, 55 sobre 23. Hacemos la división y esto se lo sumamos a 48 y ya obtenemos el valor del percentil 55, que es 50.39. Entonces esa es la forma de hallar cuartiles, deciles y percentiles. Hasta pronto.